Quizás en algún momento te has preguntado por qué al interaccionar un cincel golpeado por un martillo sobre un bloque de concreto, este se rompe. En el momento que el martillo golpea un extremo de la barra, las partículas salen despedidas, pero las fuerzas elásticas las hacen volver a su posición de equilibrio. Pero la partícula recibe la fuerza de la anterior y queda a su vez oscilando, y así la siguiente y la siguiente, como si fuese una reacción en cadena. Esto hasta que llega al final de la barra. La velocidad de transmisión depende del material y por supuesto la amplitud de las oscilaciones decaen con la distancia recorrida. Cuando golpeamos un sólido, se propagan ondas longitudinales y transversales a través de él. Para realizar un estudio dinámico de lo que sucede, modelamos de manera simple el tipo de fuerza que se genera a medida de que la onda avanza. Puede suceder que la contracción transversal que acompaña a la propagación de la onda longitudinal pueda producirse sin consecuencias notables con tal de que la longitud de onda sea grande en comparación con las dimensiones transversales de la varilla. Para ello suponemos que se generan fuerzas longitudinales independientes de las transversales, situación que nunca se presenta. Al golpear uno de los extremos del cincel con otro objeto, como por ejemplo un martillo, se produce una perturbación en la barra. Debido a esto, la barra vibra y empuja las moléculas formando ondas, las cuales son producidas cuando unas moléculas empujan a otras adyacentes, las cuales rebotan. Las ondas son una serie de compresiones que se mueven desde la fuente de las vibraciones y se propagan a lo largo de la barra, y eventualmente se sentirán al otro extremo. Si se golpea por la sección transversal, se generan ondas longitudinales, debido a que cada una de las moléculas describe un movimiento armónico simple más en las direcciones de la propagación de la onda. En realidad, al golpear con un martillo la sección transversal del cincel, lo que estamos haciendo es aplicando una fuerza perpendicular sobre un área, generando una deformación. En mecánica, lo importante es la medida de la fuerza aplicada por unidad de área, a la que llamaremos esfuerzo. En nuestro caso, la fuerza aplicada es perpendicular a la superficie. Por tal motivo, lo llamaremos esfuerzo con dirección normal y se denomina como esfuerzo de tracción cuando apunta hacia afuera de la sección, tratando de estirar el elemento de volumen, y como esfuerzo de compresión cuando apunta hacia la sección tratando de aplanar al elemento de volumen. Esta respuesta de estiramiento-compresión del material debido al esfuerzo la llamaremos deformación unitaria normal y se representará con la letra E. Aquí trabajaremos con una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo, o ley de Hooke. Si analizamos la relación entre el esfuerzo y la deformación, fácilmente observamos que a mayor esfuerzo, mayor deformación. Luego hay una relación de proporcionalidad, entonces debe existir una constante de proporcionalidad. Para entender a esta constante, debemos tener en cuenta que cada material responde de forma distinta al esfuerzo. En la mayoría de los materiales, la deformación que experimentan cuando se les aplica un pequeño esfuerzo depende de la tensión de los enlaces químicos dentro de ellos. La rigidez y flexibilidad del material están directamente relacionadas con la estructura química de este y de los tipos de enlaces químicos presentes. Estas características nos permiten conocer la elasticidad, la cual es la capacidad que tienen los materiales para deformarse y volver a su estado natural. Esta propiedad elástica que determina la amplitud de la deformación se le conoce como módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal y se representa por la letra Y. Si tomamos el cincel, lo colocamos horizontalmente y analizamos la parte donde la sección transversal A permanece constante y la dividimos en elementos de volumen de espesor delta X, podríamos tomar aleatoriamente para nuestro estudio un elemento teniendo en cuenta que nos referimos es a su centro de masa. Si razonamos en torno a la acción del martillo, el cual realiza un golpe en el extremo izquierdo del cincel, el primer elemento se comprime un poco y su centro de masa se desplaza hacia la derecha. Al salir el elemento de su posición de equilibrio, parecen fuerzas recuperadoras que tienden a llevarlo a su posición
de equilibrio, pero el momentum recibido debido al golpe se transfiere al elemento inmediatamente siguiente, y así sucesivamente. Como efecto dominó, se transmite a todos los elementos de volumen, generando la propagación de la perturbación hacia la derecha. Para que la perturbación se propague, es necesario que el medio sea elástico, esto es, que se generen fuerzas recuperadoras, de lo contrario sería plástico o inelástico, como la plastilina. Por tal motivo, a las ondas en los medios materiales se les llaman ondas elásticas u ondas mecánicas por seguir las leyes de la mecánica de Newton. El elemento de volumen escogido lo vamos a estudiar antes y después de la perturbación y consideraremos sobre el elemento perturbado un esfuerzo de tracción, donde actúan dos fuerzas iguales, pero de sentido contrario y que tienden a alargar el material. Se amplifica el elemento de volumen escogido de la barra. El punto P es el centro de masa antes de que la barra sea golpeada. El punto P' es el centro de masa del elemento estirado por el golpe a lo largo del eje de la barra. El segmento entre P y P' es psi. Este campo de deformación se propaga con una rapidez v que depende de las propiedades físicas de la barra. Si tomamos el elemento infinitesimal de volumen no perturbado dB, con áreas transversales A' y ancho de X, encontramos que dB es igual al producto entre el área y el espesor. dB igual a A por dx. También debemos tener en cuenta que la porción de barra, así como tiene un elemento de volumen dB, tiene un elemento de masa dm. Ahora, si establecemos una relación entre masa y sus dimensiones geométricas, encontramos una magnitud llamada densidad P. En nuestro caso, la masa se distribuye en todas las direcciones, recibiendo el nombre de densidad volumétrica. Luego, P igual a dm sobre dB. Ahora vamos a tomar el elemento de masa perturbado y lo vamos a analizar respecto al elemento de equilibrio. Inicialmente, si observamos el elemento en equilibrio, encontramos a la cara izquierda A en la posición X y la cara derecha A' en la posición AX más delta de X. Ahora, si analizamos el mismo elemento de volumen, después de un tiempo de haber sido perturbado, la cara izquierda se habrá reemplazado a una distancia psi sub de xt y la cara derecha una distancia psi sub x más delta de x por t. Luego, la separación entre las caras A y A' del elemento perturbado es igual a dx más psi sub x más delta de x por t menos psi sub x por t es igual a dx más d psi. Como hemos visto anteriormente, la respuesta a estiramiento-compresión del material debido al esfuerzo la hemos llamado deformación unitaria normal y se representa con la letra E. También de manera sencilla podemos decir que nos informa sobre qué tanto se deforma el elemento de volumen por unidad de longitud. Cabe aclarar que como dicha deformación es la relación entre dos longitudes es dimensional. E es igual a delta de I sobre I. En nuestro caso, analizaremos cuando varía la perturbación por unidad de longitud. Entonces, E es igual a delta de psi sobre delta de x, lo cual esto es igual a psi sub x más delta de x por t, menos psi sub xt. Todo esto sobre delta de x, tomando el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, E es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0, delta de psi sobre delta de x, lo cual esto es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0, psi sub x más delta de x por t, menos psi sub xt sobre delta de x. Observamos que el miembro de la derecha por definición de derivada será igual a E de psi sobre dx. Ahora, debemos hacer claridad que al golpear el cincel con el martillo se realiza un esfuerzo sobre él, deformándolo. Ante esta situación, asumimos que existe una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo,
Como lo habíamos mencionado, esas características nos permiten conocer la elasticidad, la cual es la capacidad que tienen los materiales para deformarse y volver a su estado natural. Esta propiedad elástica que determina la amplitud de la deformación se le conoce como módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal y lo representamos por la letra Y. Ese razonamiento cuantitativo lo podemos expresar a través de un modelo matemático, lo cual es θ es igual módulo de Young o Y, E, conocido como ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria normal, donde la constante de proporcionalidad es el módulo de Young del cincel. Ahora, como el esfuerzo es la fuerza aplicada sobre una superficie, θ es igual a fuerza sobre área, y la deformación unitaria normal E es la deformación por la unidad de longitud. E es igual a dψ sobre dx. Podemos reemplazarlos en la ecuación que expresa la ley de Hooke, obteniendo fuerza sobre área es igual al módulo de Young por dψ sobre dx. Despejando F nos quedaría fuerza es igual al área por el módulo de Young por dψ sobre dx. Si derivamos miembro a miembro con respecto a x, obtenemos que df sobre dx es igual al área por el módulo de Young por d al cuadrado de psi sobre dx cuadrado. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Tengamos en cuenta que la fuerza expresada en la ecuación anterior es la que actúa sobre la masa, por lo tanto podemos aplicar la segunda ley de Newton, la cual nos dice matemáticamente que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Si observamos el elemento de volumen perturbado, la fuerza resultante es F' menos F, que aplicada a la porción del cincel dm genera una aceleración, o sea que F' menos F es igual a dm por A. Recordemos que debemos tener en cuenta el centro de masa de la porción del cincel, antes y después de ser golpeada. El segmento entre los dos centros de masa es la perturbación psi. Este campo de formación se propaga con una velocidad v que depende de las propiedades físicas de la barra y se expresaría matemáticamente como v es igual a dψ sobre dt. La aceleración sería la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, pero como la velocidad es igual a dψ sobre dt, entonces la aceleración sería igual a d al cuadrado de psi sobre dt al cuadrado. Reemplazando la aceleración en la fuerza resultante la podemos escribir de la siguiente manera: F' menos F es igual a dm por d al cuadrado de psi sobre dt cuadrado. Como F' menos F es la variación de la fuerza, se puede expresar por df. Entonces df es igual a dm por d al cuadrado de psi sobre dt cuadrado. Al relacionar el elemento de masa dm con sus dimensiones geométricas, o sea el elemento de volumen escogido dv, obtenemos la magnitud conocida como ρ, siendo esta la densidad del material de cincel y sería una densidad volumétrica, la cual se expresaría como ρ es igual a dm sobre dv. Ahora, si despejamos dm, encontramos que dm es igual a ρ por dv. Lo reemplazamos en la ecuación anterior y encontramos que df es igual a ρ por dv por d cuadrado de psi sobre dt cuadrado. El elemento infinitesimal de volumen dv será igual al área A por su espesor dx. Luego dv es igual a por dx. Reemplazando en df nos queda df es igual a ρ por a por dx por d al cuadrado de psi sobre dt cuadrado. Ahora, si multiplicamos el miembro de la izquierda por la unidad en la forma dx sobre dx, obtenemos que df por dx sobre dx es igual a ρ por a por dx por d cuadrado de psi sobre dt cuadrado. Cancelamos dx y nos queda df sobre dx es igual a ρ
por A por D cuadrado de psi sobre dt cuadrado. Esta será nuestra segunda ecuación. Ahora analicemos la ecuación 1 y 2. df sobre dx es igual a A por el módulo de Young por d cuadrado de psi sobre dx cuadrado. Y la ecuación 2, df sobre dx es igual a ρ por A por d cuadrado de psi por dt cuadrado. Tenemos claro que estas ecuaciones son la expresión matemática de nuestro problema y observamos dos campos que están relacionados por ellas. Uno es el desplazamiento psi de cada porción del cincel, donde psi es una función de la posición y del tiempo, y la fuerza aplicada a cada sección transversal, que también depende de la posición y del tiempo. Estos campos asociados con cada proceso físico están gobernados por leyes dinámicas que pueden expresarse en la forma de ecuaciones diferenciales. Observamos que ambas ecuaciones son iguales a df por dx. Luego podemos igualarlas. Ρ por A por d cuadrado de psi sobre dt cuadrado es igual a A por el módulo de Young por d cuadrado de psi sobre dx cuadrado. En la igualdad establecida podemos cancelar el área A y la densidad ρ se pasa a dividir al miembro de la derecha, obteniendo la ecuación de la perturbación en el cincel, el cual actúa como una barra. d cuadrado de psi sobre dt cuadrado es igual al módulo de Young sobre ρ por d cuadrado de psi sobre dx cuadrado. d cuadrado de psi sobre dt cuadrado es igual a v cuadrado por d cuadrado de psi sobre dx cuadrado. Esta sería la ecuación de la onda. Y d cuadrado de psi sobre dt cuadrado es igual al módulo de Young sobre ρ por d cuadrado de psi sobre dx cuadrado, la cual es la ecuación de la perturbación de la barra sólida. Por analogía observamos que comparten términos con la ecuación general de la onda. Así se puede concluir que la velocidad al cuadrado es igual al módulo de Young sobre ρ. Luego, sacando raíz a ambos lados, se concluye que la velocidad de la onda en una barra sólida es igual a la raíz de módulo de Young sobre ρ. Las unidades de la velocidad las podemos trabajar de la siguiente forma, diciendo que esfuerzo es igual a módulo de Young por deformación unitaria normal. Luego hacemos un breve despeje del módulo de Young, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, que módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación unitaria normal, a lo cual es igual que esfuerzo es igual a fuerza sobre área seguidamente de newton sobre metros cuadrados. Entonces, las unidades del módulo de Young nos refiere a que newton sobre metros cuadrados. De esto, respecto a la densidad volumétrica, nos quedaría que metros sobre velocidad. Ahora, luego los hacemos con las unidades que podrían ser kilogramos sobre metros cúbicos. Reemplazamos en las respectivas unidades, lo cual nos quedaría que velocidad de propagación de una onda es igual a la raíz del módulo de Young sobre ρ, que es igual a la raíz de newton sobre metros cuadrados sobre kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos producto de extremos, producto de medios, lo cual nos quedaría de la siguiente manera: raíz de newton por m cúbico sobre metros cuadrados por kilogramos. Queremos y necesitamos cancelar los kilogramos. ¿Qué hacemos?
reemplazamos kilogramos en newtons. Nos quedaría de la siguiente manera: kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado por metro sobre kilogramos. Aquí podemos cancelar los kilogramos, que es igual a la raíz de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que es igual a metros sobre segundos.